plantear y de abrir un expediente propio del propio grupo de acción local que hiciera un análisis de la situación de la comarca de la Vera ante esta crisis del COVID, es decir, cómo estaba afectando a todo lo que es la comarca de la Vera, desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista social, etcétera, el COVID en la comarca de la Vera, ligado también con los acontecimientos que también sufrió la comarca de la Vera, de inundaciones, de los fuegos que también se sufrieron en el mes de agosto, y en definitiva que se hiciera ese estudio con una finalidad, es decir, para saber exactamente cómo está la comarca de la Vera. Y además, no desde un punto de vista meramente estadístico. Nosotros sabemos que a través tanto de Diputación, la propia Junta de Extremadura, pues evidentemente tiene unos análisis de cómo ha afectado el impacto del COVID en cada uno de los distintos territorios, pero nosotros desde la Junta Directiva de Adicover queríamos que el propio sector empresarial de la comarca de la Vera, en definitiva, se sintiera arropado por Adicover, no solamente a través de las distintas ayudas líder que hemos lanzado en estos últimos meses, como por ejemplo la ayuda COVID dirigida directamente a empresarios y que hemos subvencionado con el máximo que podía la convocatoria de ese 75%, que es el máximo que se ha concedido, la última convocatoria que se ha cerrado también, en donde se han presentado pues, más de 60 expedientes con una inversión que supera los 4 millones de euros, es decir, un apoyo por parte de Adicover a todo este sector empresarial de la comarca, pero además queríamos que se sintieran arropados para que nos contaran de primera mano, pues a través de estas encuestas, entrevistas, que en principio se tenían previstas hacer presenciales, lógicamente, es decir, que se trabajara de tú a tú con el empresario, que es una manera, lógicamente, de que te puedan contar más detenidamente, bueno, cómo está la situación. No puede ser, se están haciendo encuestas o bien telefónicas o bien por videoconferencia, online, etcétera, pero porque queremos, ya digo, lo que queríamos es de primera mano que nos contaran los empresarios cómo les está afectando, cuáles son los problemas que ellos están teniendo y ante eso tener nosotros unos datos reales de la comarca de la Vera y ante esos datos reales de impacto del COVID en la comarca de la Vera plantear una serie de alternativas o posibles soluciones, bien a través de posibles ayudas dentro del programa y del marco de la iniciativa LEADER, pero también, evidentemente, a través de otras ayudas o subvenciones que se puedan optar. Pero, evidentemente, para eso necesitamos saber cómo está y cómo le ha afectado el COVID a la comarca de la Vera y, además, de primera mano. Es decir, que sean estos datos y esta situación del impacto del COVID que sean el propio tejido empresarial de la comarca el que nos diga efectivamente cómo está afectando, cómo ha afectado y cómo está afectando bueno, pues durante todos estos meses la crisis del COVID a sus negocios, a sus empresas, etcétera, ¿no? Entonces, esa fue la finalidad que perseguía Adicover con la puesta en marcha de este estudio de impacto COVID en la comarca de la Vera y que, bueno, pues ahora mismo se está ya trabajando por parte de la empresa, la consultora que al final se contrató para la realización del mismo y que, bueno, pues según vaya dando los distintos resultados este estudio, pues evidentemente los iremos, lógicamente, al margen de analizando, estudiando dentro de Adicover para, como digo, plantear esas líneas de posibles ayudas o incluso de estrategias que podamos nosotros plantear, estrategias de desarrollo dentro de la comarca de la Vera y que evidentemente lo informaremos también a toda la población y a todos los medios de comunicación sobre los resultados que está dando este estudio del impacto COVID. De cara al futuro, de cara a los fondos de Next Generation, ¿consideras que Adicover es la herramienta más importante que puede tener la comarca para hacer una distribución o para potenciar, o sea, que puede ser realmente útil y que vosotros vais a jugar un papel importante? Yo creo que sí, yo creo que los fondos ahora que estamos hablando, tanto los fondos de transición por una parte como los fondos Next Generation, pueden ser un instrumento, y yo creo que deben ser un instrumento principal y prioritario para las zonas rurales, en este caso para la comarca de la Vera, y yo creo que el instrumento o la herramienta, mejor dicho,
principal de implantación o que puede desarrollar estos fondos es Adicover, tanto por la experiencia que tiene desde el año 96 con la gestión de proyectos europeos desde el principio a través del programa PRODER, iniciativa posteriormente LEADER, programa LEADER y luego otros proyectos de cooperación y ayudas y subvenciones que hemos durante todos estos años desarrollado y tramitado. Y parece ser que sí que es cierto que a través de, bueno, pues de estos fondos, tanto como digo, fondos de transición como fondos Next Generation, pues desde Adicover podremos tener la posibilidad de bueno, pues, volver a ayudar a empresarios de la comarca para bueno, pues que se han visto no solamente afectados por esta situación, sino también emprendedores también nuevos que quieren plantear o que quieren desarrollar nuevos negocios o nuevas propuestas de negocio aquí en la comarca de la Vera.